Hola, hola. Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas a esta nueva entrega de Café Filosófico, Chin Chin con Café. Un espacio que está dedicado al análisis, a la reflexión y que, como siempre hemos dicho, no pretende tener la última palabra de nada, sino ser un elemento de reflexión para que cada uno de nosotros pueda elaborar sus propias opiniones sobre fenómenos psicológicos, emocionales, vinculares que nos atraviesan de una u otra manera a todos. Hoy lo que vamos a ver es qué sucede cuando el duelo, cuando el luto no se lleva adelante de una forma sana. ¿Sí? Vimos en un capítulo anterior, que si no lo viste te recomiendo que vayas ahí después de este video, que el duelo o luto atraviesa por una serie de etapas. Y lo primero que hay que entender es que hay una enorme incomodidad cada vez que la vida nos propone atravesar por un proceso de duelo o de luto. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El luto, el duelo duelen, implican dolor. Y nadie, salvo que bueno, sea alguien masoquista, vamos a decirle, disfruta de esa instancia del dolor. Esto hace que muchas veces nosotros nos convirtamos en personas evitativas de ese dolor. Es decir, que ese duelo, que ese luto tratemos de obviarlo, de pasarlo por encima, de no asumirlo con las consecuencias, con la profundidad que deberíamos. Cuando un duelo no se realiza de forma acorde, de forma sana, lo que va a suceder es que van a quedar diferentes secuelas, van a quedar diferentes marcas, diferentes heridas de ese proceso. Y esas marcas van a afectarnos a nosotros personalmente en el resto del camino vital. ¿Sí? Por ejemplo, si uno fue traicionado, difícilmente, ¿verdad? O sea, si imaginemos una ruptura vincular en donde esa fue producida por una traición, ¿no? Entonces, imaginemos que si no hacemos el duelo de la forma adecuada, es muy probable que después nos cueste montones confiar, ¿sí? Que el darle nuevamente esa cuota de confianza a un nuevo vínculo se nos va a hacer realmente dificultoso. ¿Sí? Esto a modo de ejemplo, en cualquiera de los ámbitos que implica un duelo, siempre, siempre, siempre que evitemos tomar contacto con un duelo sano y profundo, van a quedar heridas remanentes que vamos a continuar arrastrando en el resto de nuestra vida. De ahí la importancia de que, a pesar de que el duelo es un proceso incómodo y nada agradable, sea abordado y abrazado como parte esencial de la vida. ¿Sí? Hay diferentes momentos, como vimos, el duelo tiene etapas, y en cada una de esas etapas o momentos se puede trancar, se puede de alguna manera obstaculizar el pasaje a la siguiente para continuar el camino y finalizarlo exitosamente el duelo. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito las consecuencias que tendría trancarnos en las diferentes etapas. Como vimos, la primera etapa es la negación. La negación. O sea, cuando nosotros nos negamos a aceptar que la persona amada o la persona, por ejemplo, con la que convivíamos o una situación, lo que fuera, ya no es como antes. En el caso de los vínculos de pareja, cuando se rompen y toca atravesar un duelo, estancarnos en la etapa de la negación implica no aceptar esa negación directamente. Hacer de cuenta de que eso no está pasando, de que la otra persona no está rompiendo con nosotros o nosotros no estamos rompiendo con esa persona. Estancarnos en esta etapa, ¿qué nos implicaría? Bueno, nos implicaría que de alguna manera nos sostenemos en un lugar de ensoñación, en donde de alguna manera no asumimos la realidad de lo que está sucediendo. Ahí nuestra mente nos va a proporcionar pensamientos del orden de, bueno, esto es pasajero, él o ella me siguen queriendo, es un bache en el camino, ¿verdad? Y seguimos comportándonos como si ese vínculo siguiera existiendo. En el caso, por ejemplo, del fallecimiento de un ser querido, puede pasar de una forma bastante análoga, que nos neguemos a creer en la desaparición. Entonces, bueno, vamos a sentir la presencia de la persona, vamos a seguir evocando cada una de las cosas que hacía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estancarnos en esta etapa
que es la negación, ¿verdad? ¿Sí? Implicaría atorar el proceso en ese lugar, directamente no aceptando la realidad, no aceptando. Nuestra mente tiene una capacidad increíble de desarrollar escenarios fantasiosos y es muy probable que una persona que se estanque en la etapa de la negación se vuelque a esos escenarios fantasiosos, desarrolle una gran parafernalia, un gran montaje de escenografías para falsear la realidad que está tratando de negar y entonces se estanca en la negación. La siguiente etapa del duelo es el enojo. Y como dijimos, es totalmente natural enojarnos, pero a veces también nos podemos estancar en esta etapa. Es decir, de repente la otra persona hizo algo o no hizo algo que motivó esa ruptura. Entonces nosotros quedamos enojados, ¿sí? Pero no salimos de ahí, es decir, no se nos va diluyendo ese enojo. Entonces lo podemos comprobar en muchas situaciones. Parejas que pasaron 5 o 10 años y todavía siguen molestos con un ex. ¿Eso qué implica? Que la persona nunca se dio el lugar de enojo y nunca fue dando paso a un lugar de mayor serenidad que le permitiera posteriormente dar vuelta a la página, ¿sí? Es decir, el enojo implica muchas veces culpar al otro, adosarle la mayoría de la responsabilidad de que las cosas no funcionaran, ¿verdad? ¿Sí? O culpar al destino o lo que fuera. Pero de todas formas, tarde o temprano, eso tiene que circunscribirse a una etapa de una duración determinada. No podemos continuar años después enojados con lo que nos pasó, ¿sí? Si estamos enojados todavía con cosas que nos pasaron hace años, con duelos que teníamos que haber hecho y quedaron estancados en esa etapa, están simbolizados que nos quedamos atascados en la etapa del enojo o de la ira, ¿sí? La negociación es la siguiente etapa. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos atrapados dentro de la negociación? Es que, bueno, por momentos aceptamos, por momentos no, por momentos aceptamos, por momentos no. Y eso nos va a hacer pendular entre ver por momentos la realidad y por momentos refugiarnos en escenarios de fantasía. Por momentos la realidad y por momentos fantasía, ¿sí? Entonces esto nos va a hacer sostener esperanzas, y ahí entra la famosa esperancita, que muchas veces no son reales, que diríamos que la mayoría de las veces no son reales, ¿sí? El sostenernos bajo el influjo de la esperanza nos estanca porque no nos permite seguir hacia adelante, ¿sí? Es tan simple y tan potente como eso. Eso implicaría estancarnos en la etapa de la negociación. La siguiente etapa ya es la depresión. Bueno, pues acá la cosa también se puede de alguna manera estancar porque cuando llega el proceso de demolición, me encanta esa palabra porque cuando nos toca que el dolor cae fuertemente en esta etapa de depresión, nosotros nos desmoronamos. Es como si un jarrón chino de porcelana lo tiramos desde un quinto piso. Hay un proceso de destrucción, de desmoronamiento. Si en esta etapa no tenemos la capacidad de reconstituirnos, no tenemos las redes que nos contengan, entonces el proceso de depresión se puede prolongar excesivamente. Y eso lo podemos notar en personas que, pasado mucho tiempo del evento que dio lugar al duelo, todavía siguen en una profunda depresión, ¿sí? Entonces, ese es el gran peligro de quedarnos estancados en esa etapa, en la de la depresión. Y luego ya viene la aceptación. Cuando ya nosotros aceptamos algo, bueno, ahí es como que vemos el final del túnel, es como que estamos listos para dar vuelta a la página, entonces el proceso se ha recorrido sanamente. Pero como vemos es un camino, es casi alegóricamente un descenso al infierno, podríamos decirlo, porque realmente implica eso, implica pasar por lugares de muchísima incomodidad y por eso muchas veces esa incomodidad nos invita a saltearnos alguna de estas etapas, a evadirnos. Por ejemplo, una de las clásicas estrategias que usamos
cuando se da una ruptura vincular de pareja, está aquel dicho de que un clavo saca otro clavo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de un clavo saca otro clavo? Un clavo saca otro clavo es, bueno, rompo con alguien, eso me duele muchísimo, pero me niego a ver ese dolor, me niego a conectar con ese dolor y busco una manera de distraerme, ¿sí? De distraerme, por ejemplo, con un nuevo vínculo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos estamos estancando y no permitimos que todo el proceso de bajada para luego subir renacido se verifique en nuestro interior. Cada uno de nosotros, y esto es una cosa que personalmente uno debe descubrir y visualizar, tenemos formas de convertirnos en seres evitativos de ese dolor. Algunos lo pueden hacer, como dijimos, a través del consumo de nuevos vínculos, otro del consumo de sustancias, otro refugiándose en patológicas formas de encarar el trabajo, etc. ¿Sí? Es importante analizarnos después de haber transitado una pérdida importante, significativa en nuestra vida, de si no estamos transitando una forma más de evitar el contacto con ese dolor que nos propone el duelo. El dolor es incómodo, duele, molesta, nos saca de toda zona de comodidad, pero es una parte esencial de la vida. Entonces, cuanto antes seamos capaces de abrazar el proceso de duelo, cuanto más pronto y resilientemente nos aboquemos a nuestra recuperación y nos demos espacios para sanar, más rápida va a ser esa sanación. Siempre doy el mismo ejemplo. Las heridas emocionales son absolutamente análogas a las heridas físicas. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene un corte profundo en un brazo, bueno, cuanto más tiempo demoremos en tratarlo, en limpiarlo, en coserlo, en hacerle el abordaje que debe llevar la curación de esa herida, más se va a prolongar el proceso para que esta herida sane, ¿sí? E incluso existe el riesgo de que la herida nunca llegue a sanar. Bueno, a nivel emocional sucede exactamente lo mismo. Si nosotros abrazamos rápidamente nuestro proceso de sanación, vamos a colaborar con que el tiempo que transitemos ese proceso sea menor y se culmine en forma sana. Bueno, hasta aquí lo que quería compartirles en este video, en esta jornada. Los invito, como siempre, a suscribirse en el canal y a dejar los comentarios, a ver qué te pareció, cuál ha sido tu experiencia al atravesar alguna de estas etapas, si te has descubierto evitando o no tomar contacto con el duelo, y todo eso lo vamos a estar leyendo y va a ser retroalimento para este canal. Sin más, nos despedimos y nos vemos en el próximo video de nuestro Café Filosófico. ¡Chao!